su forma de ver las cosas desde el otro lado. Así es, tenemos en la línea al maestro Román Sánchez. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, los saludamos Yarín Domínguez y Brenda González. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente en estos micrófonos. Sin duda que en los últimos días hemos tenido una serie de cuestiones y hechos políticos que marcan precisamente a nuestro estado y sobre todo a nuestro país. Estrictamente ahorita se está viendo porque así conviene dentro de los intereses nacionales e internacionales precisamente la conformación de las cámaras, en este caso el Congreso Federal así como el Congreso local. Esto mismo se va llenando de una serie de actos políticos, de actos y hechos de gobierno, los cuales tienen que ir sustentando una estabilidad que en un momento dado permitan sanas transiciones. Estrictamente para todo esto, los propios gobiernos van estableciendo una serie de agendas que permiten a ellos hacerlas prioritarias. Estas mismas, incluso yo lo manejo en mi primer libro, que es el Índice de Percepción de la Corrupción en Niños de 5 y 6 años, en donde yo hablo sobre una serie de definiciones de transparencia. Una de estas precisamente habla sobre el uso de las informaciones de gobierno, que no necesariamente eso implica transparencia, es decir, las cuestiones de espionaje, las cuestiones estrictamente de aprovechar el momento político para determinadas acciones y sobre todo de beneficio para sus propios partidos políticos. Específicamente el día de ayer detienen al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y prácticamente varias personas ya lo ponen como un logro de los partidos políticos que en un momento dado están dominando o están gobernando en el orden nacional. Pero también se les olvidan varias cosas, es decir, ¿en dónde queda precisamente el interés con respecto a las pandemias en nuestro país? ¿En dónde queda la situación de transparencia? ¿Cómo se ha manejado precisamente los distintos fondos con respecto a la compra de despensas, en un momento dado a los apoyos que en un momento que se están solicitando para la propia economía, en este caso digamos del transporte público, que de repente ha quedado sin cobro para los propios usuarios, destinando gasto público? ¿En dónde queda precisamente la transparencia con respecto a los propios partidos políticos para la elección de sus candidatos? La transparencia de los partidos políticos con respecto a la generación de sus propias convocatorias. Solamente hemos visto cómo estos van filtrando información en los medios de comunicación de acuerdo a cómo su propio interés les determina y les manda. Entonces, en realidad, ellos están generando política respaldando precisamente a la sociedad, o nuevamente estamos cayendo en esto de que los propios partidos respaldan a sus propios intereses de grupo, a los propios intereses que ellos tienen económicos en relación al país, o en realidad ellos están impulsando una política de transparencia en relación a todas estas decisiones que en un momento dado se está dando. Y precisamente por eso varios analistas políticos en el orden nacional precisamente hablan de que el manejo de esta detención pues es netamente política, cuando tendría que ser netamente jurídica, un acto de justicia, un acto en donde se respeta precisamente los derechos humanos, y eso es lo que se tiene que hacer. No hablemos, y ahora si nosotros vemos las cuestiones estratégicas dentro de nuestro país, hablando estrictamente de los candidatos, veríamos también dónde quedaron los candidatos independientes. En realidad se están respetando sus derechos humanos, en realidad el INE estuvo a la altura precisamente para este tiempo de pandemia, reducir los porcentajes, o incluso estos van a tener que echar mano a los acuerdos internacionales, específicamente al de Venecia, al acuerdo italiano, que en un momento dado señala que fue firmado en el 2010 incluso por nuestro país, que solamente los candidatos independientes tienen que mostrar el 1% del total del padrón electoral. Tendrán que echar mano a eso, y sobre todo el país tendrá que reconocerlo, y todo esto darle mayor juego a estos candidatos, o nos iremos precisamente a una controversia constitucional en donde estos tengan que ser insertos, pero además reconocidos por todos estos mismos organismos. Vuelvo a repetirles, la situación de la transparencia no es espionaje, la situación de la transparencia tiene que ser permanente, no tiene que ser ocupado estrictamente solamente con fines políticos y sobre todo con fines electorales, como en un momento dado esto se está manejando, que el día de hoy todos los periódicos, y no es porque sea una información menor, pero también hay otras prioridades que el propio gobierno, los
propios gobiernos en sus distintos órdenes, el federal, el estatal y el municipal, no han querido transparentar o lo han mandado precisamente a otras instancias. ¿Por qué? Porque simplemente el porcentaje de riesgo que lo ven precisamente al abrir todo esto con respecto a los gastos y sobre todo a los intereses que en un momento dado ellos pudieran tener fundados todos con respecto a la compra de despensas, a la compra de al sostenimiento de esta pandemia y sobre todo a el gasto que se está haciendo y a la distribución de vacunas, pues no ha sido lo más transparente que en un momento dado la sociedad requiere. Por eso es necesario que se verifique todo esto y no le demos tanto, bueno, sí es necesario darle mucho peso a la cuestión de los derechos humanos, pero repito, las cuestiones del espionaje, las cuestiones están muy lejos en un momento dado de ser de transparencia y sobre todo en esos tiempos políticos en donde el Congreso de la Unión, así como el Congreso local, van a ser renovados, así como en este caso el de Puebla, se van a reelegir o se van a elegir de acuerdo como los ciudadanos lo decidan a los propios presidentes municipales. ¿Qué les parece? Así es, maestro, muchísimas gracias por su comentario, su precisión y pues seguimos en contacto. Que tenga muy bonito día. Gracias. Un abrazo y pasen excelente día. Gracias. Abrazo, Gracias, maestro. Ahí está el tema, efectivamente, efectivamente. y en esta época electorales también se generan siempre cortinas